Buenos días, gracias a Dios por ese tiempo que tenemos de compartir su palabra. Y vamos a analizar el día de hoy el Salmo 3, verso 3. Eh, ya hemos visto los anteriores y el día de hoy se introduce este salmo con una forma interesante, ¿no? Este más. Y recordemos que este más, cuando no lleva tilde, es un más que equivale a pero. Ok, entonces vamos a poner por acá pero. Entonces, cuando tengo el pero, puedo entender mejor. Entonces es pero tú, Jehová, es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Muy bien, entonces cada vez que vean un más sin tilde en la Biblia, equivale a pero, ¿correcto? Pero tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Y si se habrán dado cuenta, aquí he distribuido 3 bloques, ¿no? Voy a desarrollarlos de esta manera. Esta técnica ya la hemos analizado anteriormente para que se pueda visualizar. A ver, vamos a ver. Ahí está, muy bien. Ahora, ¿y por qué quiero que visualicen estos 3? Porque no son oraciones aisladas, ¿ya? No son oraciones aisladas. Los 3 bloques pertenecen al mismo verbo. Esto es lo que quiero que puedan darse cuenta. Estos 3 bloques, estas 3 cápsulas, pertenecen al mismo verbo. En este caso, al verbo eres, ¿verdad? Al verbo eres. Un momento. Ahora sí, ya. Esas 3 cápsulas pertenecen al verbo eres. Bien, entonces eres. Vamos a analizar primero eres, luego vemos las cápsulas. Y vamos a preguntarle a eres quién es el sujeto, ¿no? Eres pertenece a la segunda persona singular. Tú. Tú eres. ¿Quién es tú en la oración? Aquí está. Tengo aquí el núcleo, pero ese núcleo... una cosa antes de continuar. Este más ya hizo su trabajo, ¿no? Ese más lo único que nos indica es una conjunción, ¿no? Es un conector con la idea anterior, pero básicamente nos indica algo contrario que va a ocurrir. Después de todo lo malo va a ocurrir algo bueno. Y esto es lo bueno, porque lo malo ya estaba en los versos 1 y 2. Tú, aquí está tú, y este núcleo del sintagma nominal va a tener una particularidad, que tiene al costado otra palabra que está entre comas. Hemos estado investigando ayer acerca de cómo, qué colocarle exactamente, qué función cumple esta palabra, ¿no? Porque estábamos viendo que era una coma de vocativo, ¿no? Y cuando utilizamos una coma de vocativo, cuando queremos llamar la atención de la persona a la que nos estamos refiriendo. También nos hemos dado cuenta que el tú es equivalente a usted. Y la pregunta que estábamos planteándonos era, ¿por qué David, inspirado por el Espíritu Santo, o incluso los traductores, no colocaron usted, ¿no? Y es conocido entre los que hablamos español que el usted es más de respeto, ¿no?
De hecho, en alguna ocasión cuando escuchaba a una hermana orar, empleaba el usted, no empleaba tanto el tú. Lo que nos lleva a pensar en la primera aplicación, ¿no? En la primera aplicación del día. Ese tú, ¿ya? Antes de pasar a la posición, ¿ya? Ese tú representa un pronombre de segunda persona, pero no solamente es eso, sino representa la direccionalidad que existe, la confianza que existe entre el hablante, que está por acá, entre el hablante, ¿ya? Que es yo en este caso, porque es David el que está hablando, y la otra persona, ¿no? Está. Hay una confianza, ¿no? Hay una profunda confianza, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Que el que puede estar en confianza con Dios puede emplear palabras que demuestran esa confianza, ¿no? Y el Espíritu Santo revela eso, ¿no? Revela que David tenía una confianza extraordinaria con Dios, porque no solamente le dice tú, sino que después del tú viene la palabra, por así decirlo, para los judíos, perdón, los israelitas era innombrable, ¿no? O sea, nadie podía decir el nombre del Señor, ¿no? Era complejo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace David? David rompe las barreras, por así decirlo, culturales, o las barreras impuestas por todos en la cultura de Israel, y lo que hace es decir el nombre del Señor, Jehová, ¿no? O sea, no solamente nos demuestra la confianza que hay de David, sino esa familiaridad, por así decirlo, ¿no? Esa familiaridad que hay entre él y el Señor. Eso es lo que demuestra el tú, ¿eh? Eso es lo que demuestra el tú. Confianza es el tú y familiaridad es la aposición. Y ojo que esta aposición lo que quiere hacer es llamar la atención de Dios. Y la pregunta es, seguramente, los hermanos que me puedan estar escuchando, esto es algo muy particular que ocurre, ¿ya? No todas las personas dicen el Señor Jesucristo o nuestro Dios Jehová, o no dicen así. Dicen, ojalá Dios, ¿no? No dicen, ni siquiera dicen Señor a veces. Mi Señor, mi Padre, no dicen así. Y yo los invito a que, hermanos, puedan hacer ese ejercicio, ya de observar. ¿Qué personas dicen Dios solamente y no le dan familiaridad? Eso demuestra el grado de confianza que existe entre la persona y el Señor, ¿correcto? Entonces, de ahí tú puedes sacar muchas conclusiones. No estoy queriendo generar una incomodidad, pero eso demuestra el grado de confianza y familiaridad, ¿no? Entonces podemos de pronto observar, ¿no? Y le digo por qué, porque también durante este tiempo de pandemia hemos estado realizando reuniones familiares y ciertas personas no dicen pídele al Señor, ¿no? Dicen pídele a Dios, y me hace recordar mucho cuando los israelitas decían pídele a tu Dios, ¿no? Es como no se siente tan familiar, ¿no? Se siente más como que, pídele a eso, pues, ¿no? Entonces, es un buen ejercicio y lo que hace David es mostrar a través del pronombre tú la familiaridad y no solamente el tú, sino la posición para llamar la atención
de nuestro Señor, de su Señor, ¿no? Y eso es interesante. Y la pregunta es, ¿nosotros tenemos esa familiaridad? ¿Y cuándo mayormente, a ver, se desarrolla la familiaridad, ¿no? Cuando ya hay un lazo estrecho, ¿no?, entre la persona y la otra persona, ¿no? Tú puedes hablar directamente, ¿no? Este David podía hablar directamente porque había desarrollado una comunión fuerte con el Señor, ¿ya? Y hay que tener en cuenta eso, porque a pesar de que esta es la parte principal, esta parte principal engloba todo. La aplicación es confianza y familiaridad. La pregunta es, si eres creyente, ¿tienes confianza y familiaridad con el Señor? Si eres incrédulo, ¿puedes decir esto del Señor? Es bien complejo, ¿no? Entonces, esta es la primera parte, ¿no? Ahora vamos a la otra situación, ¿ya? La otra situación es el verbo, ¿no? El verbo que viene después del sintagma nominal, que es el inicio del sintagma verbal. Eres es un verbo de existencia, ¿no? Hemos dicho ya. ¿Por qué eres es un verbo de existencia? Porque eres proviene de la eternidad, ¿no? ¿Por qué decimos de la eternidad, no? Porque en la eternidad no hay tiempo, pues. Al pasar ser al plano físico, ahí sí, pues, ¿no? Ahí sí ocupa una situación, ¿no? Aquí está. Entonces, existencia. Y la existencia de Dios indica sus cualidades, ¿no? Las existencias muestran las cualidades de el elemento que existe, ¿no? La cualidad. Ahora, pero esto no queda aquí nada más, porque la existencia va a mostrar, y ahí vienen los bloques que quería comentarles, ¿no? Ahí vienen los bloques. Esta existencia va a demostrar tres características principales de Dios. Tres características principales de Dios. ¿Y quién es el que demuestra las características principales de Dios? Es algo muy sencillo, ¿ya? Algo muy sencillo. Si tú tienes, por ejemplo, esta tijera, ¿no? Tienes esta tijera. Tú tienes que ver esta tijera, ¿cierto? Esta tijera es de color naranja y es de color plata, por así decirlo, ¿no? O de color metal, ¿correcto? Tienes que ver el objeto para describir su existencia, las cualidades de su existencia. La pregunta es, son tres características fundamentales que desarrolla David. ¿Cómo es que él sabe que son esas cosas, que Dios es esas cosas? Porque Jehová es ¿qué cosas? Jehová es escudo, Jehová es gloria y Jehová es el levantador, por así decirlo. El que anima, el animador, por así decirlo, ¿no? Porque levanta mi cabeza, tu cabeza está así, ¿no? Y cuando nuestra cabeza está así, cuando estamos desanimados, ¿no? El que levanta mi cabeza, el que me anima. Esa es la expresión. Él es defensor, aquí está, defensor, animador, y gloria debe de tener ahí una palabra, no la puedo identificar ahorita. No la puedo identificar, pero bueno, ya tenemos esto básicamente. Entonces, ¿quién es el que conoce las características? Por eso es importante, ¿no? Es importante conocer esto de acá. Conoce las características el que tiene confianza con el Señor y el que está en familiaridad con el Señor. Si tú no tienes confianza ni familiaridad con el Señor, ¿qué vas a poder decir del Señor? No vas a decir nada. Vas a decir lo que todos dicen, pues, ¿no? Vas a decir lo que todos dicen. ¿Qué todos dicen? Dios es amor. Todos dicen eso. Pregúntale a cualquier persona en la calle
que vaya a una iglesia católica o a cualquier iglesia, siempre te van a decir lo mismo. Dios es amor. ¿Ah? Pero no llevan al plano superior las cualidades del Señor. Eso es algo muy preocupante para mí también, porque me gustaría hablar como David habla, ¿no? No solamente decir lo que todos dicen. ¿Cuántos israelitas dirían esto? Esa es la pregunta. ¿Cuántos israelitas en el tiempo de David podrían haber dicho eso? Señor, tú eres mi defensa. Señor, tú eres el que me animas. Señor, tú eres mi gloria. ¿Cuántos israelitas se ponen a pensar eso? No hablan David. Por eso es que Dios amaba a David y David amaba a Dios, porque él veía más allá, no veía solamente lo que todos hacían, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Y eso debe de animarnos como creyentes a decir qué es el Señor, ¿no? Ahora, por ejemplo, dice, ¿qué es el Señor? El Señor es todo para mí. Muy bien, es todo, pero todo es un cuantificador muy amplio, ¿no? David se da el tiempo de mencionar, y justo como estoy siguiendo una serie en Proyecto Biblia, les animo a ver ese canal, es bastante interesante, gracias al Señor. Cómo se leen los salmos, ¿no? Y los salmos, por ejemplo, utilizan muchas metáforas, ¿no? Por ejemplo, la metáfora acá es escudo, ¿no? Escudo, es un escudo, o sea, ¿y por qué él menciona escudo, no? Porque él es un guerrero, David era un guerrero, ¿no? Y se entiende acá que no está en el tiempo de que era pastor de ovejas, ¿no? Porque el pastor de ovejas no tiene escudos, ¿no? El pastor de ovejas tiene un cayado. Es como escudo, ya sabes, aquí, gracias a Dios, si es que no tuviéramos el subtítulo del Salmo, pues nos perderíamos un poco, tal vez, ¿no? Pero si analizaríamos correctamente, diríamos, no, este Salmo que ha redactado David no es en el tiempo de que era pastor de ovejas, era en el tiempo cuando era guerrero, porque emplea la palabra escudo, ¿correcto? Entonces, algo que a manera personal podría hablar de Dios como mis señores. A mí me encanta mucho la comida, ¿no? Y yo alabo siempre al Señor porque cuando uno come algo, uno puede diferenciar todo sin ningún problema, ¿no? Y eso es algo extraordinario, ¿no? O sea, yo he dicho en algún momento interiormente, el Señor es el mejor chef del mundo, ¿no? Porque el mejor chef puede permitirte que tú puedas diferenciar cada sabor, ¿no? Entonces, eso lo digo de acuerdo a mi contexto. No soy guerrero, no soy guerrero. Soy un humano promedio dentro del siglo XXI, que no tenemos particularidades, pero puedo entender al Señor en esa forma maravillosa, ¿no? Lo hace David en su contexto, ¿no? Incluso me he querido animar a hacer una especie de oda al Señor en cuanto a la comida, ¿no? O sea, y es que ahí ya vamos mostrando lo que es el Señor para nosotros, ¿no? Escudo alrededor de mí, confianza, familiaridad, demuestra 3 características, ¿no? Primera característica, segunda característica, tercera característica. ¿Ah? A ver, quiero ver algo acá porque creo que... Ahí está, correcto. Miren, acá hay unos signos de puntuación que nos podrían confundir, ¿no? Este punto y coma te puede confundir, esta coma también. Básicamente el punto y coma, ¿ya? Porque la configuración está dada para mostrar las 3 características. El punto y coma, si bien es cierto, es un signo de puntuación, por así decirlo, que nos va a permitir entender o tomar un poco de pausa, ¿no? Aunque no, bueno, sabiamente se ha colocado, ¿no? Después de todo, porque
es como la primera parte, ¿no? Sí es la primera parte. Y sí puedo aceptar que es un punto y coma, no hay problema, pero el punto y coma, para los que no pueden entender, de pronto van a decir, ah, es como que ya va a separar las ideas de la idea central de la secundaria. Si no quiero que se entienda así. El punto y coma lo único que te va a reflejar en este verso es, toma una pausa, pero no dejes de pensar que lo demás no está conectado. Porque a veces los puntos y comas nos pueden demostrar que ya se separa la idea anterior con la que continúa. Pero este punto y coma no es así. Es un punto y coma de pausa profunda. Escudo alrededor de mí. Mi gloria. Segunda característica. Y la tercera característica, el que levanta mi cabeza. Tres características, tres atributos, aquí están, de esta existencia. ¿Quién es el que conoce la existencia? El que tiene confianza y familiaridad con el Señor. Esa es la aplicación. El que levanta mi cabeza, ¿cómo lo podemos entender? Esta es un atributo también, y esta es una oración subordinada, no es compuesta. Esta solita de acá es una oración subordinada. ¿Ya? Es una oración. ¿Y cómo me doy cuenta de que es una oración subordinada? Por esta marca de acá. La marca es el qué. La marca es el qué. Esta es una oración compuesta. Perdón, una oración subordinada. A ver, un momento, sustantiva. De sujeto. ¿Ya? ¿Por qué de sujeto? El que levanta mi cabeza es Jehová. Ahí está, ¿no? El que levanta mi cabeza por ese sujeto, ¿no? Lo explicaremos mejor de pronto en otros videos, pero ¿por qué decimos que es de sujeto? Es una oración subordinada sustantiva de sujeto. ¿Por qué de sujeto? Porque puede cumplir la función de un sujeto, ¿no? Y tú puedes, ¿cómo te das cuenta de que cumple la función de un sujeto? Cuando le añades un verbo y le añades un atributo. El que levanta mi cabeza es Jehová. ¿Ya? Entonces, ¿quién es Jehová? El que levanta mi cabeza. Se cumple que sea un sujeto. Entonces, ojo, analizando profundamente este bloque, esta está la tercera del singular, el que es el sujeto, levanta, el que levanta tiene que levantar algo, mi cabeza, ¿no? Mi cabeza es complemento directo. Entonces, la aplicación se deja ver sola, gracias al Señor. No hay nada más que añadir, ¿no? Cuando leamos la palabra del Señor, fijémonos de esas pequeñas particularidades. El más contraste de lo que ocurrió antes y lo que ocurrirá ahora. Lo que ocurría antes estaba bastante complicado porque muchos estaban yéndose contra él. Pero más adversativo, es una conjunción adversativa, nos va a indicar que ahora viene algo extraordinario. Y viene la exaltación de David hacia el Señor. ¿Por qué? Porque él tiene la confianza en él. El pronombre, muestra de confianza. Jehová, familiaridad. Eres el conocimiento a partir de esa confianza y familiaridad expuesta en tres atributos. Bien, entonces, de esa manera podemos entender el Salmo 3, verso 3. Espero que hayamos entendido y que esto haya servido de edificación. Nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo video.